Tras mes y medio de espera, la sentencia llegó y la Corte Internacional de Justicia ha respondido a México tras la denuncia que levantó sobre Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito. La Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas determinó este jueves 23 de mayo que no considera urgencia o un riesgo real e inminente para emitir las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador. La resolución se da en el marco de la mayor crisis internacional del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por primera vez, ordenó cortar relaciones con un país. El máximo tribunal de la ONU decidió que las circunstancias tal y como son presentadas ante la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder, es decir, para indicar las medidas cautelares contra el gobierno ecuatoriano por asaltar la Embajada de México en Quito y detener a Jorge Glass. No obstante, la misma Corte Internacional destacó la importancia fundamental del principio consagrado de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador. Ante esta situación, en su conferencia matutina del mismo 23 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la determinación de la Corte Internacional. A su vez, el mandatario mexicano descartó cualquier posibilidad de reentablar el diálogo y la relación con la administración de Daniel Noboa, pues violó el derecho internacional y atentó contra la soberanía de México. Esto hasta que no se disculpen por la irrupción a la Embajada Nacional. Recordemos que la denuncia del gobierno mexicano en contra de la administración de Daniel Noboa consiste en 5 puntos. 1. Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. 2. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. 3. Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de la ONU similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta. 4. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU. 5. Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Y bueno, por su parte, Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, remarcó que está dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con México e incluso invitó a López Obrador a echarse unos tacos y un ceviche para hablar sobre la crisis entre sus países. Ahora te preguntamos a ti, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Te leemos.